Hola amigos de YouTube, en el video del día de hoy vamos a recordar nuestra infancia, cuando nos pasábamos horas y horas viendo películas de Disney. ¿Alguna vez se imaginaron que esa película que veían una y otra vez sin cansarse, en realidad trae tras de sí una historia muy diferente a la que se ve en pantalla? Porque hoy en Morrongo TV vamos a contarles algo que quizás no sabían. Muchas de las películas de Disney están inspiradas en leyendas o cuentos populares. Sin embargo, también tienen que saber que los relatos originales no eran tan adorables como podemos ver en sus películas. Y esto habla mucho de la grandeza de Disney, ya que no es fácil adaptar tantas historias a un público tan diverso, porque si bien los niños son sus principales fanáticos, más de un adulto se ha divertido y mucho con sus películas. Tanto es así que cuando nos dispusimos a hacer este programa y averiguamos las historias reales, nos terminaron gustando mucho más las historias de Disney. Aunque si son tan curiosos como nosotros, les recomendamos acompañarnos hasta el final del video, porque hoy les presentaremos las verdaderas historias en las cuales Disney se inspiró para hacer sus películas de princesas. Pero antes de develarles la primera princesa inspirada en los relatos de los hermanos Grimm, no olviden suscribirse y darle me gusta a este video, y más si saben quiénes fueron los hermanos Grimm, porque no podemos hablar de las películas de Disney sin mencionarlos, ya que estos hermanos a mediados de la primera década del 1800 se encomendaron en la tarea de recopilar cuentos populares de su natal Alemania, logrando publicar así en 1812 cuentos infantiles y del hogar. Un libro comprendido por cuentos como los de Blancanieves, La Cenicienta, Pulgarcito, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel y Rapunzel. Así que para nuestra primera princesa vamos a hablar de la verdadera historia de Blancanieves. Aquella simpática princesa de piel pálida y cabello negro que vive con 7 enanitos en mitad del bosque después de que su madrastra la mandara matar a manos de un cazador cuando su espejo le revelara que Blancanieves era la más hermosa del reino y no ella. Su madrastra solicitó el corazón de la joven como prueba para confirmar que Blancanieves había fallecido. Sin embargo, la bruja malvada, como castigo de su crueldad, fue obligada a llevar un par de zapatos de metal ardiente con los cuales tenía que bailar hasta la eternidad o hasta morir, lo que sucediera primero. Según algunos historiadores, los Grimm llegaban a basarse en acontecimientos reales para la confección de sus crueles y retorcidos relatos. ¿Pueden imaginarlo? Los orígenes de Blancanieves se cree que datan de la princesa alemana María Sofía Margarita Catalina von Erzähl, quien sufrió los desprecios de su cruel madrastra. María Sofía, ciega a causa de una viruela, había quedado huérfana de madre en 1741. Su padre, Philipp Christoph von Erzähl, conde de Kurmainz, se casó entonces con Claudia Elizabeth Maria von Benningen, condesa imperial de Reichenstein, famosa por su carácter cruel y sanguinario. La madrastra le daba preferencia a los hijos que había tenido en su matrimonio anterior y despreciaba con toda su alma a María Sofía. Este rechazo y oscuro carácter darían vida a la madrastra mala del cuento y la película. Asimismo, la historia del espejo con el que la madrastra se comunica a diario en el cuento para preguntarle quién es la mujer más hermosa del reino es real. Aunque el espejo no le hablaba a la condesa, sí emitía un eco cuando alguien hablaba delante de él, y de ahí quizás la creencia de que el espejo le respondía a la madrastra. El eco era provocado por los materiales con los que estaba confeccionado y estaba tan de moda en aquellos tiempos que hoy en día se encuentra exhibido en el Museo Spessart en la ciudad de Mainz. Si los hermanos Grimm se habrán inspirado en la historia de María Sofía, jamás lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que si este cuento hubiera sido proyectado en una sala de cine, más de uno se hubiera horrorizado. Y ahora
ahora nos vamos a nuestra próxima princesa, que es prisionera en un castillo. ¿Puedes adivinar cuál es? Estamos hablando de Zarzuela, mejor conocida como Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que detrás del patio de la casa en la que vivían yacía un hermoso árbol de fresas en el terreno de al lado, pero estos no se animaban a probarlas, ya que el terreno era de una bruja muy peligrosa. Pero día a día a su mujer se le antojaban aún más probarlas, y como se estaba deprimiendo, su marido decidió colarse en el terreno de lado, sacar unas cuantas para su mujer, hacerla feliz. Un día la bruja lo encontró robando sus frutillas, así que le ofreció un trato. El primer hijo que tuvieran se lo darían a la bruja y ella se encargaría de criarlo a cambio de todas las fresas que quisieran. El hombre aceptó, y así fue como Rapunzel, o mejor dicho Zarzuela, terminó en manos de la bruja. En cuanto la niña cumplió los 12 años, la bruja decidió encerrarla en un castillo al cual solo se podía acceder gracias a la gran cabellera de Zarzuela. Ella le arrojaba su pelo a la bruja por una pequeña ventana y la bruja trepaba. Un día el hijo de un rey andaba paseando por el bosque y quedó hipnotizado con una voz que cantaba. Al seguir la voz, se encontró con el castillo. De inmediato quiso subir a ver quién cantaba de manera tan angelical, pero no pudo hacerlo. Entonces, un día que había ido a escuchar a la joven cantar, se dio cuenta cómo la bruja lograba subir al grito de «Zarzuela, Zarzuela, suéltame tu cabellera». El hijo del rey, al ver esto, cuando se fue la bruja, subió y la vio. Ambos se enamoraron y en una de las visitas tuvieron relaciones. Un día la bruja se enteró de que un príncipe veía a Zarzuela, así que la castigó cortándole el pelo y enviándola al desierto. El joven príncipe, cuando fue a ver a Zarzuela, se encontró con la bruja y ésta lo arrojó sobre una planta de espinas que rodeaba el castillo, dejándolo así ciego. El hijo del rey, ciego, vagó por el bosque y un día logró llegar al desierto y reconoció la voz de su amada, quien al verlo de esa manera lloró y lloró sobre sus ojos, curándole la ceguera. El príncipe así pudo ver que a Zarzuela le acompañaban dos niños. Esos dos niños eran sus hijos. Lloraron nuevamente, pero esta vez de felicidad, y vivieron felices por siempre. ¿Qué les pareció la verdadera historia de Rapunzel? ¿Se la imaginaban de esta manera? Y ahora escucharemos la verdad sobre una historia de amor que a nuestro gusto es la más linda en las que Disney ha puesto su enfoque. Estamos hablando de La Bella y la Bestia, cuyo relato original data de 1740 y fue escrito por Madame de Villeneuve. Se cree que está inspirado en la historia de Pedro González y su amada Catalina. Pedro González padecía de un extraño síndrome llamado hipertricosis lanuginosa congénita, o más comúnmente síndrome del hombre lobo, ya que quien lo padece llega a tener mucho vello en todo su cuerpo y su cara. Pedro González llega a la vida del rey Enrique II de Francia como un regalo extravagante, y el rey, sorprendido por su condición, decide acogerlo y darle la educación de un aristócrata. El famoso hombre salvaje estaba siendo educado y hasta había superado a muchos otros monarcas en cuanto a conocimiento. La familia llegó a tenerle mucho cariño. Tanto fue así que una vez que Enrique II falleció, la viuda Catalina de Médicis decidió encontrarle a Pedro una esposa. Así fue como en 1573 Pedro González y Catalina se unían en santo matrimonio, sin haberse visto ni una sola vez previo a esa fecha. Catalina, de quien no conocemos su apellido, era una de las mujeres más bellas y cercanas que tenía la reina. Pedro y Catalina lograron tener 7 hijos y pese a que siempre se movieron de un pueblo a otro, pudieron tener una vida plena y feliz. El Felices por Siempre esta vez sí existió y Disney no tuvo que retocarlo para hacer quedar bien esta historia. ¿Qué sintieron mientras se iban enterando las verdaderas historias de estas películas? Nos interesa mucho saberlo, ya que nosotros nos sentimos bastante extraños con respecto a estos datos, aunque nos alegramos de saber que Disney ha cambiado muchas de estas historias para transmitir tan bellos valores y enseñanzas en los más pequeños y hasta en los adultos. Déjanos en los comentarios tus opiniones y si te gustaría que hablemos de la historia de Walt Disney, cómo surgió todo y demás. No olviden suscribirse para más videos. Esto fue Morrongo TV, motivación, inspiración, diversión.